Todos, sin duda, somos bestias. ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? ¿Un meteorito gigante? ¿Una pandemia? ¿La resurrección de los dinosaurios? ¿Guerra nuclear? ¿Un meteorito lleno de dinosaurios? ¿Una ojiva nuclear llena de pandemias? Hay libros y películas que ya han cubierto casi todas esas posibilidades y en momentos difíciles de la humanidad han habido profetas y sectas que han vaticinado cómo y cuándo el mundo se va a ir a la porra. Y todos se han equivocado. Bienvenidos a este nuevo episodio de Todos Somos Bestias. Yo soy Marta Mondragón y el día de hoy nos vamos a poner apocalípticos. Seguramente no les sorprenderá saber que hay registros muy antiguos de personas que han declarado que la Tierra como la conocemos se iba a acabar en determinada fecha. Uno de los primeros fue en el año 66, durante la Primera Guerra Judeo-Romana. Uno de los líderes de la rebelión judía contra el Imperio Romano, Simón Bar Giora, predijo que en una batalla del fin de los tiempos contra sus enemigos vendría la segunda llegada del Mesías. Todo esto acompañado del fin del mundo. Simón Bar Giora, como muchos líderes militares de ese entonces y también de ahora, era considerado un héroe por algunos y para otros era un líder violento que torturaba y cortaba las manos de sus adversarios para luego enviarlas a sus poblados de origen y así intimidar a los habitantes. Y también le hizo lo mismo a gente de su bando por considerarlos traidores y bueno, pues él creía que estaban realmente del lado de los romanos. Esto provocó que muchos desertaran y que de hecho sí se fueran del lado de los romanos, que también eran una fichita, y quienes después de 5 meses de sitiar la ciudad de Jerusalén finalmente irrumpieron. Simón Bar Giora trató de escapar a través de los pasajes subterráneos de un templo y excavar su propio camino hacia la libertad. Pero eventualmente se le acabó la comida y se vio obligado a salir a la superficie. Lo tomaron prisionero y se presume que murió siendo arrojado de un risco o siendo decapitado. Cosas de guerra que todavía suceden. Y el mundo ciertamente se acabó para Simón Bar Giora, pero la Tierra continuó existiendo por muchos siglos más y vio desfilar una gran cantidad de personas que también creyeron conocer el fin de nuestros días. El simbolismo le ha dado oportunidad a otras profecías de seguir siendo explotadas porque básicamente podrían ser interpretadas de cualquier manera. El libro de Revelaciones de la Biblia es un ejemplo claro. También se escribió durante el conflicto entre romanos y judíos, que duró 70 años. Y bueno, en él se habla del fin de los tiempos y que se va a anunciar por la llegada de la bestia. La bestia, de hecho, son 2 bestias, una que surgiría del mar con 7 cabezas que se cree que representan en ese tiempo 7 reinos romanos, y otra que aparecería en la tierra y que iba a engañar a la gente para que adoraran a la bestia del mar y a señalar a aquellos que no lo hicieran para así matarlos. El número 666 serviría para identificar a la bestia y aquellos que llevaran la marca en la frente o en la mano serían los únicos autorizados para vender o comprar. Los historiadores han interpretado esto como una alegoría que habla del Imperio Romano. El mar y la tierra se referían a las vías en las que las fuerzas armadas de Roma se iban a desplegar y la marca no era otra cosa que una moneda o documentos autorizados por el emperador romano para poder hacer
comercio. Y hablando del emperador romano y el número 666, resulta que todos los caracteres hebreos tienen un número. Cuando se suman los números del César, Nerón, César era el título que recibían algunos emperadores romanos y Nerón era el emperador de ese entonces cuando se escribió Revelaciones. Y bueno, la suma de todos estos caracteres da como resultado el número 666. Esa se hace una explicación muy acertada y sin embargo en la cultura popular de principios del 2000 se creía que el 666 estaba relacionado con microchips, con transacciones bancarias. Se cree que la WWW de World Wide Web que vemos en todas las direcciones de internet podría ser un 666 en números romanos, que si el mouse era la marca de la mano. Bill Gates, el dueño de Microsoft, y cuyo sistema operativo está instalado en muchas computadoras, algunas de ellas seguramente se han usado para acusarlo de ser el anticristo, ha sido precisamente acusado de ser la bestia. No solo por esto de las direcciones, también porque actualmente, en medio de esta pandemia, ha estado él donando de su dinero, destinando millones de dólares a la búsqueda de una vacuna. Es uno de los pocos multimillonarios, no deberían de existir los multimillonarios, pero es uno de los pocos que está moviendo pues, sus recursos para solucionar el problema. La gente dice, fíjense, que esto podría ser una señal de que es aquel que se presume a sí mismo como un dios, sería el falso dios, y que dentro de las vacunas que va a dar van a haber microchips con los que nos van a rastrear. Y déjenme decirles que aunque los microchips tienen la palabra micro, no son tan pequeñitos. El microchip para identificar a un perro es un poquito más grande que el grano de un arroz. Y no es posible agregarle tecnología de rastreo todavía. Igual y en muchos años se podrá, pero ahorita ni de broma. Los dispositivos, por ejemplo, que sí tienen GPS en tiempo real como teléfonos o sistemas de navegación, tienen a su vez otros componentes mucho más grandes que son necesarios para mantenerlo funcionando, como una batería, por ejemplo. Hay collares para perro que sí tienen rastreador y no son pequeños, pesan al menos 30 gramos y miden como 7 centímetros de largo y tendrán de grosor casi 2 centímetros. Pero bueno, regresando al Apocalipsis, mientras que otros tratan de hacer que el libro de Revelaciones suceda y lo relacionan con cualquier cosa, personalmente la mejor interpretación es la del niño diabólico, como en las películas de, creo que sí se llaman El Anticristo. No, se llama The Omen, la profecía. Y cualquiera que haya escrito el guión de esa película seguramente conoció al peor niño de la historia. Por cierto, se llamaba Damien. Y bueno, mientras que otros tratan de hacer que sí sucede el libro de Revelaciones, aunque se haya escrito más de 1900 años, hay otras profecías por ahí que la gente elige creer, como lo fue en las famosas predicciones del calendario maya, que decían que en 2012 el mundo se iba a acabar. Cuando nada pasó, pues todos decían, no, lo malinterpretaron, era como entrar a una nueva etapa de la humanidad. Y no sé, las cosas no son tan diferentes desde el 2012, a excepción de que pues tenemos figuras políticas muy polémicas, pero no es que eso no haya sucedido antes. Está también la secta del Heaven's Gate, no sé si recuerden, cuyos miembros, 39 personas, se suicidaron en 1997 porque pensaron que el mundo iba a terminar y que en la cola del cometa Hale-Bopp, que iba a pasar relativamente cerca de la Tierra, venía una nave alienígena que se los iba a llevar con ellos, pero necesitaban morirse primero. Eso es bastante casualidad. Y está el profeta favorito de todos, Nostradamus. Él fue un poquito más inteligente para plantear sus profecías. Mi teoría es que sabía que estaba diciendo puras paparruchas y las hacía sumamente ambiguas, tan ambiguas que básicamente se podrían aplicar a cualquier cosa.
Entonces la humanidad ha decidido reinterpretarlas una y otra vez según el momento histórico que se esté viviendo. Y tampoco es que seamos precisamente originales. Al parecer, de manera cíclica siempre habrá algún dictador genocida, guerras, terrorismo. Pero en uno de sus intentos de ser preciso, obviamente se equivocó. Y esto era que en el 7º mes del año 1999 caería el rey del terror del cielo. Increíblemente, cuando estas profecías no suceden, la gente no deja de creerlas, sino que crea justificaciones del por qué no sucedieron o no las vimos suceder. Recordarán también otro caso, el de Harold Camping. Era el líder de una comunidad cristiana y él estaba bien seguro de que el mundo se iba a acabar en el 21 de mayo de 2011. Era también el locutor de una radio cristiana y por ahí pues algunos han dicho que su congregación funcionaba más bien como una secta. Y bueno, él decía que había hecho una serie de cálculos matemáticos basados en la Biblia, en esta Biblia que también se equivocó con lo otro, y decía que determinaban que ese día, el 21 de mayo de 2011, habría un terremoto masivo y muchos no creyentes morirían lentamente, por supuesto. Los creyentes también iban a morir, nada más que supongo que ellos no lentamente, y bueno, iban a resurgir en la resurrección. Cuando no ocurrió, dijo, seguramente me equivoqué, voy a volver a hacer otros cálculos. Y entonces la pasó para octubre del 2011, tampoco pasó, y ya así después de unos días dijo, ¡ay, creo que sí me equivoqué! Y bueno, pues sí se equivocó porque, para desgracia o fortuna, pues aquí seguimos. Por cierto, su iglesia se negó a devolver las donaciones de sus seguidores. Entonces, esto de las profecías es algo que nos intriga muchísimo y nos entretiene. Por eso es que hay tanta literatura sobre ellas y que además abiertamente coquetean con la idea de que podrían ser ciertas porque pues, es algo entretenido. De otra manera no se venderían como pan caliente. Nadie quiere leer, mira cómo estuviste creyendo que tu horóscopo era una babosada. La gente quiere creer que hay algo en el universo que está determinando nuestro destino. Y comúnmente la gente decide aceptarlas, decide adaptarlas más bien cuando el suceso ya ocurrió de, claro, recuerdo que pasó esto y seguramente eso era lo que quería decir Nostradamus. Y cuando se trata de eso, bueno, pues lo podemos seguir haciendo en un montón de sucesos futuros. Bajo esas condiciones, pues todos somos susceptibles de ser profetas, como los episodios de Los Simpson. Y hablando, ahora sí, de cálculos y profecías, hay grupos de científicos que se han empeñado en prevenir al mundo entero de un desastre climático, pero por alguna razón nadie los escucha. En los 70s, los medios de comunicación decían, científicos han predicho que el mundo se va a congelar. Un artículo de la revista Newsweek, llamado The Cooling World, decía que un grupo de meteorólogos estaban alarmados porque la temperatura de la atmósfera estaba descendiendo y que quizás enfrentaríamos a una nueva era de hielo. No fue el único artículo con información similar, pero hay algo en todo esto que tiene que ver con cómo los medios interpretan la literatura científica y las opiniones de ciertos especialistas. Como ejemplo, si hay a veces un estudio para probar un tratamiento contra determinado tipo de cáncer, cuyos experimentos se hicieron con grupos de ratas que pudieron haber mostrado mejorías leves, por cierto, pobres ratas. Las conclusiones serán, hicimos este procedimiento de esta manera, esto fue lo que encontramos, valdrá la pena hacer más investigación al respecto, punto. Pero los editores de agencias, revistas o periódicos seguramente elegirían como cabeza científicos descubren cura contra el cáncer. O quizás en una entrevista le pidan su opinión a una persona especializada en determinado tema, digamos una ortopedista. Y esta ortopedista está platicando, fíjate que una vez a un paciente
Yo le recomendé usar suecos y medio mejoró de su condición. Entonces la cabeza que van a elegir los medios sería: experta dice que usar suecos cura el pie plano. ¿Por qué les platico todo esto? Porque esos artículos de la nueva era glaciar en los 70 han sido utilizados para no tomar en serio el calentamiento global. Resulta que la mayoría de estudios, que eran 42 de esa época, de hecho postulaban que la Tierra se iba a seguir calentando debido a las emisiones de dióxido de carbono. Los que decían lo de la era de hielo eran 7 estudios. Pueden ver el listado de estos estudios en el documento The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus de Thomas C. Peterson, el mito del enfriamiento, el mito del consenso científico del enfriamiento global de 1970. Y también, bueno, pues la tecnología para estudiar el clima ha avanzado enormemente y ahora son muchas instituciones las que han llegado a un consenso. La temperatura de la Tierra sigue aumentando y se debe a la actividad humana. No hay de otra. No hay de otra. Si buscan literatura seria, van a encontrar la misma conclusión. Entonces, pues muchos investigadores se han dado ya a la tarea de hacer predicciones climáticas. Un estudio particular se me hizo muy interesante, se llama Understanding Climate Change from a Global Analysis of City Analogs, comprendiendo el cambio climático a partir de un análisis global de ciudades análogas o análogos de ciudades, supongo. No se burlen de mi inglés. Sí, no voy a ver. Y en este estudio, estos científicos hacen simulaciones por computadora de las condiciones climáticas que tendrán algunas ciudades y las comparan con el clima de ciudades que conocemos actualmente. Una de esas ciudades es Minneapolis, que es una ciudad que está al norte de Estados Unidos. Su clima en verano es húmedo y caluroso y los inviernos son muy fríos. Hay nevadas y todo. Su clima ahorita está entre los 18 y 21 grados centígrados. Y la razón por la que las regiones que están más cercanas al norte son más frías que las que están al sur, sobre todo en invierno, es porque el hemisferio norte de la Tierra está más lejos del Sol. Esto pasa porque la Tierra está inclinada. Bueno, pues estos científicos pronostican que para el 2050, que la verdad no está tan lejos, son solo 30 años, Minneapolis va a tener el mismo clima que la ciudad de Kansas. Ahorita la ciudad de Kansas está entre los 23 y 29 grados centígrados. Las nevadas en Minneapolis dejan al menos 12.5 centímetros de nieve y las de Kansas 5 centímetros. Nada más para que vean cómo va a cambiar el clima. Y algo que me llamó mucho la atención en la introducción de este estudio es que los investigadores admiten que el cuerpo de evidencia sobre cualquier situación, sin importar qué tan sólido sea, nunca se ha probado efectivo a la hora de hacer que las personas cambien una opinión errónea. Y si se animaron a hacer este ejercicio de comparar los climas de las ciudades, fue porque piensan que es más probable que la gente actúe si puede visualizar o imaginarse de manera más acertada la magnitud del problema. Igual deberían dejarse crecer el vello facial y ponerse togas y hablar de manera súper críptica. Pero bueno, los científicos no querían eso, van a seguir publicando papeles, esperando a que la gente les haga caso y que los medios interpreten bien la información. Lamentablemente hubo muchas ciudades que no pudieron comparar con ninguna otra porque presentarían condiciones climáticas que actualmente no existen en nuestro planeta. A mí sí me parece preocupante que en 30 años seamos capaces de crear alteraciones de ese grado, de crear alteraciones en el que ni siquiera tenemos una referencia actual de cómo va a ser ese nuevo clima. El panel intergubernamental sobre el cambio climático, que está integrado por al menos 1.300 científicos de diferentes partes del mundo, han hecho proyecciones y piensan que la temperatura de la Tierra va a seguir aumentando durante este siglo y probablemente el que le sigue.
y durante ese tiempo el nivel del mar va a subir. Esto es debido a que los glaciares de los polos continuarán derritiéndose. Recordarán la noticia de días pasados de que el deshielo de Groenlandia ya es inevitable. Incluso aunque ahorita se detuvieran las emisiones de gases de efecto invernadero, seguiría sucediendo y en este momento se está derritiendo 7 veces más rápido que hace 30 años. Esto ocasionaría que muchas costas desaparecieran. Y bueno, pues el mar también se va a acidificar más. Se predice que los océanos de la Tierra actuarán como un amortiguador contra el cambio climático al absorber parte del exceso de calor y dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono combinado con agua de mar forma ácido carbónico, muy débil, pero un agua de océano más ácida puede causar problemas a los animales marinos, a todos los animales, a flora y fauna marina. Como siempre, bueno, pues los más fregados son los pobres animales. Espero que muchos de ellos terminen siendo como esos tiburones martillo que terminaron adaptándose a vivir en un volcán submarino, pero ahí, si quieren buscar la nota es muy interesante. Se suponía que no había posibilidades de vida, pero pues los tiburones seguramente dijeron, ¿sabes qué? Estoy segura de que esos güeyes no van a venir por acá. Vámonos a vivir al volcán. Algunos científicos del clima creen que los huracanes, tifones y otros ciclones tropicales cambiarán como resultado del calentamiento global. Las aguas cálidas que están en la superficie del océano son las que proporcionan la energía que impulsa estas tormentas. Y con los océanos todavía más cálidos, pues se espera que estas tormentas intensifiquen. Algunas zonas donde no había tantas lluvias van a presentar un aumento de precipitaciones, mientras que en otras, las más secas, van a estar todavía más secas. Va a afectar de diferentes maneras el cambio climático a diferentes regiones, pero bueno, yo ahorita estoy hablando como que es algo que va a pasar y no es cierto. El cambio climático no es una especie de terror que va a caer del cielo en unos años, como decía Nostradamus. De hecho, ya nos está cayendo, pues entre otras cosas, el cambio climático. Uno de los impactos más devastadores que estamos viviendo son los incendios forestales incontrolables, además que siguen surgiendo y resurgiendo. Apenas a principios de este año escuchábamos de los incendios en Australia, de los incendios en California. Ahorita ya resurgieron los incendios en California y además hay otros en España y en Argentina. Que por cierto, la respuesta del presidente Donald Trump fue realmente estúpida. Básicamente dijo que la gente no recogía las hojas secas de los bosques y que por eso se quemaba. Tienen que limpiar sus pisos, les dijo. Bueno, y quiero dejar claro que los incendios forestales aparecieron básicamente desde que apareció la vegetación en el planeta y por consiguiente, bueno, pues apareció el oxígeno. Lo que los hace preocupantes realmente es la frecuencia y la intensidad con la que están sucediendo y con la que se están presentando. Eso le deja mucho menos tiempo al terreno y a la fauna para recuperarse. Antes se quemaba una gran porción de tierra y bueno, pues todo lo que dejaba la devastación ayudaba a nutrir a la tierra, pero al grado en el que están sucediendo, con la velocidad a la que están sucediendo, pues le deja mucho menos tiempo al terreno y a la fauna para recuperarse. A mí me entristece terriblemente los animales que se quedan atrapados en esos fuegos. Pero no sé, incluso hasta por motivos egoístas, porque todas estas masas de vegetación nos proveen oxígeno, sería buena idea empezar a cuidarlos, a vigilarlos, a dejar de apoyar actividades cuyo daño colateral sea la deforestación. Y esas actividades son la crianza de animales para alimentos, que se llevan bosques para construir instalaciones, para alimentar ganado, para sembrar alimento para el ganado. Realmente una actividad abrasadora. Y bueno, pues muchos de estos fenómenos
horribles del 2020, conocido comúnmente por todos como este año de mierda, están estrechamente relacionados con la explotación animal y el uso de combustibles fósiles. Y también, bueno, pues la sobrepoblación. Ay, me da tanta angustia escuchar eso de los bebés del COVID. Aunque la gente dijo, el mundo está horrible, ¿sabes qué deberíamos hacer? Traer a otro ser humano a que enfrente una situación seguramente peor que la que estamos pasando. Pero bueno, la mayoría de organismos que reportan información sobre el clima ni siquiera le piden a la gente por completo abandonar la carne y los lácteos. Les piden redúzcanlos drásticamente. Digo, nosotros los veganos a veces también pecamos como de evitarlos, de decir, dice la ONU que dejes la carne o nos vamos a morir. La verdad es que ninguno lo dice así. Aconsejan una reducción drástica. Pero bueno, pues si ya sabemos que no muchos van a hacer esa reducción drástica, pues ayudemos a mitigar esta catástrofe inminente eliminándolos por completo. Los animales que son explotados por alimento viven todas esas torturas que se imaginaban los antiguos profetas que íbamos a sufrir nosotros en el fuego infernal eterno por ser unos pecadores. Pero igual y nosotros no merecemos poquito, al menos poquito, pero los pobres animales no. Ellos estaban viviendo su vida y de repente pues llegamos nosotros a esclavizarlos, a explotarlos. No sean como Trump, dejen de inventarse lo de la cadena alimenticia. Ahorita hay asuntos más urgentes. El mundo realmente está cambiando. Y bueno, ya para cerrar este capítulo, ¿qué les parece si todos hacemos una profecía? Ustedes hagan la suya, mándenme un mensaje, comenten o no comenten y háganme sentir mal. Pero yo les voy a contar la mía de todos modos. No me la pidieron, pero se las voy a contar. Yo creo que vamos a ver a personas cada vez más orgullosamente estúpidas tomando el poder y estos gobernantes seguirán siendo una representación de nuestras sociedades. Y creo que cuando por fin decidamos como colectividad hacer algo por el planeta ya va a ser demasiado tarde y que los más afectados van a ser las personas que ya están en situaciones vulnerables. Lamentablemente creo que los Simpson van a seguir al aire, van a ser peor de lo que son ahorita, al grado en que vamos a olvidar lo buenas que fueron las primeras temporadas. Y yo creo que quizás en el 2050 es cuando vamos a empezar a ver estos cambios. Pero ¿saben qué? Como siempre va a haber gobernantes estúpidos, yo creo que esto se podría aplicar y las cosas se van a poner peor. Yo creo que esto se va a poder aplicar a cualquier fecha que venga mucho más adelante. Yo soy Marta Mondragón y espero estar completamente equivocada. Antes de despedirme, quiero invitarles a la exposición virtual. Tuvimos una exposición virtual el sábado 22 de agosto, todavía sigue en línea. El tema es Leche no gracias. Como saben, tenemos una campaña donde informamos a la gente sobre cómo se consume, sobre cómo se produce la leche. Fue un ejercicio muy interesante. 7 ilustradoras mexicanas reinterpretaron a su manera 7 de las obras más emblemáticas de la historia del arte. Todas estas reinterpretaciones llevan un mensaje que es el de dile no a la leche de vaca, porque es un producto cruel, es un producto feo. No necesitan bañarse ni peinarse para ir a esta exposición, la pueden ver desde su teléfono o computadoras en nuestras plataformas de Instagram, YouTube y Facebook. Saludos apocalípticos a todos y nos vemos en el siguiente episodio.